Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a la NET de la tecnología. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a muchos, los buscadores de estaciones de X, ¿no? Cuando escuchamos una móvil marítima, que está transmitiendo, la verdad que es una experiencia bonita y es un contacto muy apreciado, muy codiciado por muchos diésistas y por los que les gusta la radio, ¿no? Compartirla en distintos medios, ¿no? Y en el tema marítimo, hoy vamos a presentarles a Miguel Ángel Di Santo, el Lima Whisky 6 Delta Sierra Mike, que nos va a hablar un poco de cómo es el mundo de la transmisión como radioaficionado, compartir esas dos pasiones, ¿no? El mundo marítimo con el mundo de la radioafición. Eso creo que es importante a la hora de conocer lo que está detrás, ¿no? En la bodega del velero, ¿no? Y que no conocemos la mayoría de los que no estamos vinculados al mundo marítimo de manera directa. Y le damos la cordial bienvenida, Miguel. Gracias por compartir estos minutos con nosotros y tu experiencia, en definitiva. Bueno, muchísimas gracias. ¿Qué tal, José? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los amigos que están siguiéndonos y que vean después este video. Y bueno, en principio, como bien decís vos, José, las dos grandes pasiones son la radio, empezó primero la radio y después un poco la navegación deportiva. En principio, bueno, aclarar que no soy un gran navegante, soy un navegante deportivo. Tenemos aquí en Argentina, muchas, como en muchos países, muchas cosas naturales muy lindas. Tenemos acá el Río de la Plata, que es prácticamente como si fuera el mar Mediterráneo para ustedes, un estuario muy grande, el cual, bueno, nos permite para los navegantes deportivos o que estamos aprendiendo, que tenemos esta pequeña pasión, conjugar las dos cosas, ¿no? La radio y la náutica. Así que, bueno, estoy abierto ahí para que me hagan las preguntas. Bueno, como diríamos en términos marítimos, tu periplo, tu trayectoria en el mundo de la radio, ¿no? ¿Cuál es tu singladura ahí? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te metiste en el mundo directamente de la radioafición? Y el mundo marítimo también. Y como si fueron de la mano, fue antes uno que otro, si fueron contemporáneos, paralelos, no sé. Bueno, cómo no. Arranqué más o menos como muchos por los 80 con la radio, como muchos también haciendo escucha, con casa de onda corta. Y bueno, ahí fue prendiendo el bichito de acercarse a la radio. Teníamos, digamos, en mi barrio, digamos, donde vivía con mis padres, estaba el Radio Club de Avellaneda, la Luciete de Costa, que era un club muy grande en su época. Convengamos que, bueno, los 80 fueron también una explosión y fueron, digamos, los años de oro de la radio, ¿no? En cuanto a cantidad de radioaficionados a nivel mundial y el hobby cómo estaba, que explotaba por todo. Así que fue de mucha efervescencia con el tema de la radio. Ahí me acerqué un poco al Radio Club, ahí empecé a hacer las primeras armas, y bueno, muy rápidamente, dentro de lo que fue la radio, a mí justamente ya tenía conocimientos un poquito de inglés, por el tema de que soy analista de sistemas, y ya en esa época estaba estudiando la carrera de análisis y veía mucho inglés, o sea que me manejaba con el inglés técnico, vocabulario bastante acotado, que también utilizamos en la radio, así que me sentía seguro, y me atrajo mucho el mundo del DX. Y hice mucha radio desde el Radio Club, porque por lo que nos pasaba a todos en esa época era bastante caro, entonces uno aprovechaba digamos, toda la infraestructura que tenía armada el Radio Club. Así que hice muchas radios del querido Radio Club de Avellaneda, la Luciete de Costa. Hasta que, bueno, como todos, me pude comprar mi primer equipo, armar la estación. Y bueno, una cosa fue llevando a la otra. El DX, después me atrajo mucho por mi profesión el tema
lo que era el packet, bueno, todo, digamos, todo el caminito de la radio digital, ¿no? Primero los BBS, después los programas de BBS, después el packet con la estación de satélite. Me hice muy amigo de una estación aquí de Argentina, el U6 Delta Yankee Delta, que estuvo, bueno, fue parte del equipo que fabricó el USAT, que estuvo casi 10 años operativo. Así que, bueno, bajábamos la telemetría, subíamos mensajes, bueno, todo un mundo maravilloso, ¿no? Para un chico de 20 y pico de años que recién arrancaba, era lo que me gustaba en cuanto a mi profesión, que era la informática, la radio y aplicar eso y más que nada experimentar, ¿no? Experimentar todas cosas nuevas. Bueno, Así que bueno, en esa época todavía era incipiente o recién se hablaba del tema de Internet, así que nosotros ya anterior al Internet ya nos mandábamos mensajes, hacíamos forward de mensajes, no tanto UHF y HF, ¿no? Yo tenía 3 enlaces, por ejemplo, en la época del packet tenía el enlace en UHF, en VHF y en HF. Así que con mi estación, que estaba prendida las 24 horas del día, los forwardeaba, o sea, los pasaba a otra estación que a su vez los retransmitía. Que si nos remontamos a la época actual es un poquito lo que es una red mesh, ¿no? Lo que está ahora en boga, el Meshtastic, el Meshcore. O sea que no hay nada nuevo bajo el sol, sino que va mutando y lo que va cambiando es la tecnología. Pero las mismas cosas, ¿no? Así que bueno, y contestándote tu pregunta, la segunda parte de la pregunta, ¿dónde nace el tema de la navegación? En realidad a mí me gustaba mucho la aviación. Yo quería ser piloto en el liceo, en un liceo que sería el paso previo a la escuela de aviación militar. El tema que como el régimen en el liceo no permitía quedarse a dormir, a mí se me hacía bastante engorroso. Y seguir la carrera sin estando, digamos, entre comillas, de pupilo, o sea, estando siempre en el lugar, ¿no? Entonces, bueno, tuve que abandonar porque no me daban los tiempos. Y después la pasión por la aviación mutó hacia la... No me preguntes por qué, bueno, mi familia, que tiene ascendencia española, había muchos marinos, así que de chiquito venía escuchando historias de barcos, de mar, y bueno, también es otro tema que me apasionaba. Bueno, en algún momento, como fue el de la radio, también se me prendió el bichito de la navegación, y no tanto de la vela. En principio me gustaban lo que ustedes les llaman las motoras, ¿no? O sea, el tema de las lanchas o los ríos, para tener mi brevet o mi carnet de timonel de motor, digamos. Pero en el curso se hacían las dos instancias, vela y motor. Y cuando llega la primer práctica, el profesor tenía un muy lindo velero. Me dice, bueno, Miguel, antes de llevarte a hacer la práctica de motor, te voy a llevar a dar una vuelta en mi velero. Bueno, fue subirme al velero y digamos que claro, ahí empezó la pasión por lo que es la vela, ¿no? Y desde ahí arranqué ya son ya más casi 20 años que hago navegación deportiva. No tengo la posibilidad en este momento de tener un velero propio, pero bueno, soy muy amigo del capitán, soy parte de la tripulación y en todas las singladuras que no lleven demasiado tiempo estoy ahí presente. Y es un barco oceánico, ahora les voy a, en base a las preguntas que me hagas, después les voy a mostrar cómo es el barco, a los que no están en el mundo de la náutica les voy a mostrar un poquito las cosas que tienen que ver con alguna palabra que nombre que no entiendan de qué se trata. bien. No sé si fue así.
y te contesté ahí las Bueno, preguntas. ha habido algún corte ahí, pero bueno, no creo que no hay problema. Háblanos un poquito qué opciones tienes ahí a la hora de plantear la transmisión como radioaficionado. Bueno, tenéis obviamente los equipos de socorro, las balizas tanto de terrestres como satelitales en algún caso. Eh, pero ¿qué opciones tienes para poner en un barco y cómo se hace? ¿Cuál es la operativa? Háblanos un poquito de los consejos, porque es diferente, ¿no? Al estar en un medio acuático, donde está sujeto a, digamos, la agresividad del mar, ¿no? En ese caso, con el viento, con las condiciones de navegación, ¿no? Es diferente a la instalación de un equipo en tu propia casa, ¿no? En tu propio sac El de tema de la radio. radio. Bien, perfecto. En principio, llevando al tema, bueno, en principio yo también hago mucha radio fuera de lo que es mi casa, por el tema de que vivo en edificio y es muy complicado, le debe pasar a muchos, en muchos lugares, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades, y que ese tipo de cosas. Entonces, en mi caso, prácticamente radio no hago solamente lo que es lo digital o VHF o lo que sea con handy desde mi casa. Y el tema de poder hacer HF o las bandas altas lo hago solamente desde el barco, o bien estoy en la marra o estoy en algún lugar público. Eh, en específico, lo que me preguntás con respecto a cómo armar una estación de radio en un barco, bueno, lo más complejo en un barco es el tema de poner antenas, porque bueno, en el caso de la vela, bueno, justamente hay muchos cables, muchos cabos. La vela tiene movimientos fijas y aparte lo principal es el tema, bueno, como vos decís, el mar es un fluido, nos desplazamos en el agua, con lo cual, bueno, nada, emplazado algo que está fijo, que está quieto. O sea, tenés la escora, tenés prácticamente, bueno, sufre muchísimo cualquier cosa que vos pongas el entrenamiento en un barco sufre. Si te mueves en el ambiente oceánico marino, el tema de la sal, que si no, por ejemplo, tanto sea aluminio, tenés que tener de fibra para que no sufran o que no las corroa el mar. Así que lo mejor y lo que a mí más mejor, casi todo hablando con cualquier navegante, estamos hablando de navegantes deportivos, ¿no? Porque después en lo que es la navegación comercial, te explico, y los teléfonos satelitales prácticamente la TF ya no se utiliza, ya están los barcos prácticamente traqueados por el sistema AIS. Después te explico muy. Pero bueno, en el caso nuestro y en el caso de un radioaficionado que navega, como es el mío, lo mejor es equipos chicos, que pueden ser equipos de QRP, tampoco necesitas tanta potencia. O sea que un equipo de los denominados para QRP o de baja potencia te sirve perfectamente. Y las mejores antenas, obviamente, son los dipolos, ¿no? O el hilo largo o la vela, fixarla como una vela más en cualquiera de las bandas del barco, ¿no? En la banda de estribor, que sería la derecha, mirando hacia adelante, de la popa del barco, que es la parte de atrás hacia adelante, que es la proa, hacia la derecha o a la izquierda, ¿no? Estribor y babor. Eso sería lo mejor. En cuanto a la seguridad, bueno, para mí, y ya te dejo que me preguntes, lo que quiero un elemento más como el chaleco salvavidas,
la radio VHF o los elementos de seguridad que llevamos a bordo, o si haces navegación oceánica, lo que es la balsa salvavidas para, en el caso de abandono, bueno, tener un medio de que te permita sobrevivir en el océano. Para mí la radio es fundamental y es un elemento de seguridad. Cualquier prefectura de cualquier país lo que te exigen es un radio VHF, pero el radio VHF te da solamente un alcance de 25 millas, unos 50 kilómetros. Y bueno, nada más. O sea que estás en un lugar del océano remoto, lo que te va, digamos, a permitir comunicar, olvidándonos de lo que es Starlink y todo lo demás, todos los medios nuevos que han aparecido ahora, es un equipo de HF. Seguramente va a escuchar y vos, si tenés un mensaje de socorro, alguien te va a escuchar y lo va a poder cruzar y avisarle a la dependencia SAR, que es Rescate Marítimo, para que si tenés una avería o algo que ponga la integridad física de la tripulación, para que te vengan a... ¿Ok, José? Sí, una pregunta. ¿Cómo se desarrolla la vida, digamos, la rutina en el barco? ¿Cómo es que lleváis a cabo? Bueno, me imagino, claro, nos has hablado de dos tipos de navegantes, ¿no? El comercial y el deportivo, ¿no? Pero en el caso tuyo, estamos hablando de la comunicación en un velero, ¿no? Háblanos un poquito de la experiencia, cómo es, y sobre todo, qué sabor tiene esa comunicación en un medio. Bueno, algunos conocemos, por ejemplo, el POTA, el SOTA, que son las comunicaciones al aire libre, ¿no? Pero como nos has dicho, el medio acuático es un poquito diferente porque uno va en movimiento, ¿no? O en móvil, pero móvil marítimo, que es diferente también al móvil terrestre, ¿no? Me imagino que uno va a una velocidad determinada, va un poquito recreándose. El mar, pues bueno, tiene también sorpresas. Quizá en el medio terrestre, pues bueno, no nos puede pillar de sorpresa casi nada, ¿no? Salvo alguna tempestad inopinada o algún problema de adversidad, ¿no? De componente de adversidad temporal, ¿no? Pero y también en el mundo acuático también pero yo creo que se magnifica mucho más, ¿no? El tener ahí unas condiciones de mar negativas. Háblanos un poquito de todo eso al respecto. Bueno, en principio, hablemos en principio de la, bueno, en un velero no se desarrollan grandes velocidades. El promedio de velocidad en un velero son más o menos unos 5 nudos. Unos 5 nudos serían unos 10 kilómetros por hora. La milla marina es 1.8, ¿sí? 1.8 kilómetros por hora. Con lo cual, si vos vas a 5 nudos, una cuenta fácil es multiplicar por 2, más o menos está haciendo unos 10 kilómetros. Lo que más, entre comillas, dificulta es el tema de la escora. La escora, o sea, cuando el velero escora, justamente por la acción del viento sobre las velas, bueno, ten en cuenta que uno va, no estás en un ángulo de 90 grados, paradito, derechito, sino que todo tiende a moverse en un ángulo entre 30 a 35 grados y ilusión deportiva de crucero, ¿no? Porque también es como en cualquier tipo de navegación, también tenés los que corren regatas, que bueno, es como si fuera la Fórmula 1 de lo que es la vela. No es este el caso, lo nuestro es navegación deportiva, con lo cual las velocidades son distintas en eso, ¿no? Y se aprende, aunque al principio yo te diga que estamos yendo a 10 kilómetros por hora en un medio acuático. 10 kilómetros por hora, paradójicamente, es ir bastante rápido. Imagínate si vas a 20, 30 nudos o más. Ahora están los nuevos barcos de la Copa América, que es la Fórmula 1 de la náutica,
que van casi como a 50 nudos, ¿no? O sea que casi a 100 kilómetros por hora, que es una locura. Es como ir casi en un avión jet, en lo que sea, no ir por las ramas. En principio lo que se dificulta es eso, que las cosas se están moviendo. Si es una, digamos, entre comillas, una navegación placentera donde el viento lo tenés, lo que decimos, viento por popa, o sea que nos viene por atrás, el velero prácticamente no tiene escora, digamos que pasa en tu casa, ¿no? Independientemente de si hay escora, también lo podés hacer, pero bueno, también depende de la tripulación que vaya en el velero y si vos tenés que hacer otras tareas, que no sea solamente hablar por radio, bueno, obviamente que eso influye también en el tiempo que le puedes dedicar a la radio. En nuestro caso, el Endurance es un velero oceánico, yo les voy a compartir ahora acá una foto para que vean un poquito cómo es el Endurance. Ahí les voy a compartir la foto. Bueno, este es un esquema del velero donde navego. Dime ahí, José, si se está viendo. ¿Se está viendo ahí Exactamente, sí. Sí. Estos son los distintos planos y cortes del Endurance. Este es un velero fabricado en Estados Unidos por un arquitecto naval muy, muy famoso. También tuvo una aceptación muy grande en Estados Unidos. Este dibujo de barco en particular en Estados Unidos se fabricaron más de casi 1000 veleros similares a Endurance. O sea, es un velero muy, muy difundido y muy querido en Estados Unidos. Y bueno, por esas cosas del destino llegó a la Argentina y bueno, tengo la suerte de poder navegarlo. En este caso, si se fijan acá, bueno, la forma de los veleros, en este caso, a este velero se le denomina doble proa, porque ven que no termina en forma recta la popa, sino que la popa termina igual que la proa, en forma puntiaguda, ¿ven? Como si fuera la proa. Por eso se denomina doble proa. Tiene una quilla corrida. Muchos veleros más modernos, en vez de tener toda esta quilla, que es el peso, ¿sí? Esto tiene un peso, tiene casi como unos 200, 300 kilos de peso, que es lo que permite que cuando el viento incide sobre la vela, el velero no haga vuelta de campana, ¿no? Es como un peso acá, como si fuera el péndulo de un reloj, lo que permite que el velero no se dé vuelta y que lo que se llama, en la náutica se denomina adrizar, o sea que por más fuerza que se aplique sobre el viento, sobre la vela, nunca lo que se denomina una vuelta a campana, gracias al peso que llevamos acá en la quilla. En este caso es quilla corrida. Hay muchos veleros, los más modernos acá tienen una especie de aleta, que se denomina quilla también. Bueno, en esos casos son más veloces, son un poco más veloces, lo que se llaman más regateros, pero bueno, si llegás a tener un golpe en la quilla y llegás a perder la quilla, perdés justamente lo que se llama el adrizamiento y el velero, en ese caso, puede sufrir una vuelta a campana o lo que se llama una costada. O sea que, bueno, son distintos tipos de dibujos y distintos tipos de velero. Esto se denomina lo que es un velero blue water, o sea, de aguas azules. Es un velero concebido y dibujado para navegar en el océano y para hacer grandes distancias. Con este velero tranquilamente puedes dar la vuelta al mundo con bastante seguridad. Obviamente que cuando hablamos del mar es como hablar de la montaña. Es un medio muy hostil, muy inhóspito. Aquí nosotros en los mares del sur, sobre todo el Cabo de Hornos, es uno de los mares más hostiles que existen. Por lo cual, nada te garantiza que el mar no tengas un problema y veleros más grandes que se han perdido en el océano, ¿no? Que, bueno, independientemente de eso,
les muestro un poquitito cómo es, pero más o menos casi todos los veleros tienen la misma distribución. Acá tenemos esta parte de acá, ahí está el motor interno. Esta es la parte del timón, con la que, entre comillas, se maneja el barco. El Endurance tiene, acá no tiene un timón de ruedas, sino que tiene un timón de caña. Este es un timón de caña. Y bueno, la distribución tiene aquí una mesa para 6 personas. Esto después se hace cama. Aquí esto es una cucheta doble. Acá pueden dormir 2 personas. Acá en esta banda duermen otras 2 personas más. Y en la proa acá tenés otro camarote, aquí está el baño en el medio, aquí hay una serie de armarios y roperos para la ropa, y aquí en proa está la parte también, digamos, el camarote de proa donde pueden dormir 2 personas más, y esto que está aquí es la caja de anclas, la que llevan, bueno, aquí se guardan las velas, las cadenas y demás cosas del barco. Y bueno, aquí es la sala digamos, de la mesa de navegación y donde también están todos el instrumental del barco, ¿sí? Llámese GPS, el plotter y obviamente el equipo de radio. En el caso mío yo llevo un equipo QRP, o sea que puedo hablar por radio desde aquí, desde adentro, o bien estando acá afuera, en la parte de la timonera. A esto se le denomina cockpit o bañera. Así que casi siempre yo me siento aquí, en la entrada del cockpit, al interior del velero, me siento acá y pongo mis equipos de radio aquí sobre el acceso. Y desde ahí modulo, José. La antena está izada, la puedo poner tanto de la banda aquí de babor como de la banda de estribor. Me quedaría más o menos izada de un cabo aquí al palo mayor, en una V invertida, que va de la popa hacia la proa. Me quedaría como una V invertida acá, así, de esta manera. Y bueno, he hecho de X, me divierto muchísimo, muchísimo, porque bueno, también son en base a lo que les comenté, del tema de las velocidades que puede navegar un barco, uno está muchas horas a bordo, así que una forma de matar el tiempo. ¿Llevas algún equipo de 2 metros? Bueno, aparte del barco, ¿no? Que es, ¿llevas algún equipo de 2 metros o el QRP te permite transmitir en banda de 2 metros o 2, no sé cuánta, la otra frecuencia que se usa en Argentina, 220 creo que se llama, no sé muy bien. Sí, bueno, la de 220 no está muy difundida, sí, se puede usar también 220 y digamos, la banda de Bochefe, la de 440, 433 a 440. Sí, llevo varios handys, tenemos los handys. Obviamente, Prefectura Naval Argentina, lo único que a nivel seguridad, sí tenés que tener el VHF marino, el canalero, con los canales náuticos. Siempre tenés que ir haciendo escucha en el canal 16, que es el canal de seguridad, si hay algún percance. Y bien, el pronóstico meteorológico y todas las novedades. En este caso, que nosotros navegamos en el Río de la Plata, tenemos varias subprefecturas, varias delegaciones de la Prefectura Naval Argentina, porque el Río de la Plata, como les comenté, es un río muy, muy grande, es el río más ancho del mundo, es un estuario, prácticamente como si fuera un mar. Compartimos el Río de la Plata con la República Oriental del Uruguay, con lo cual cuando perdemos, digamos, alcance con nuestra prefectura y cruzamos a aguas uruguayas, tenemos que dar el aviso a la Prefectura Naval Uruguaya que estamos navegando aguas territoriales del Uruguay, ¿no? Estamos entrando en otro país. Y bueno, ya te digo, a nivel de lo que es la salvaguarda de la vida y lo que te exige tanto la Prefectura Naval Argentina como la Uruguaya, es que estés siempre haciendo escuchas sobre el canal 16, ¿sí?
si algún velero tiene un problema, el tráfico de los buques, que también los buques de gran porte que están navegando por el Río de la Plata, que tienen prioridad de paso sobre los veleros, nosotros en algún momento, por ejemplo, les cuento, el Río de la Plata es bastante partido, pero el gran problema que tiene es que no tiene demasiada profundidad. O sea, hay lugares que no hay mucha profundidad, ¿sí? En el cual, si el velero cala mucho, significa que la parte del velero, vuelvo de nuevo acá al dibujito del barco, la parte que se ve del barco, cuando vos lo ves sobre el agua, se llama obra muerta, toda esta parte que está acá. Toda la parte que está por debajo del agua se llama obra viva. Que el velero tiene mucha obra viva o cala mucho, o sea, en vez de tener, por ejemplo, la parte que está debajo del agua del Endurance es 1,45 m. O sea, el Endurance, para que pueda navegar, como mínimo tiene que tener una profundidad de 1,45 m, que nos vamos a encallar, o sea, vamos a tocar fondo y nos vamos a quedar ahí clavados hasta que nos vengan a sacar o que crezca el río. Este río es tan grande que tiene mareas como tiene el mar. Con lo cual, otra de las cosas que tenés que tener presente cuando navegas en el Río de la Plata es si al lugar donde voy a llegar tiene el dragado suficiente, o sea, tiene la profundidad suficiente el puerto o la marra donde yo voy a llegar en un horario determinado para que el barco pueda pasar. Porque justamente la última singladura que hicimos, que fue hicimos Buenos Aires, Colonia y después volvemos a nuestro club, cuando volvíamos hubo una bajante muy muy grande del Río de la Plata, que después de estar 8 horas navegando, casi a 20 metros de nuestra marra, de nuestra marina, el río bajó tanto que, bueno, nos quedamos varados a 20 metros de la entrada. Tuvimos que esperar 1 hora que subir al río para poder zafar de la varadura y poder entrar. Así que todas esas cosas, digamos, para los navegantes siempre nosotros decimos que independientemente que podamos planear el tema meteorológico y los distintos imprevistos que nos pueden llegar a pasar, siempre sabemos cuándo nos vamos, pero nunca cuando llegamos. No es como andar en un coche que decimos, bueno, tengo tantos kilómetros y hay algún imprevisto que puede llegar a pasar. Uno sabe más o menos cuándo sale y a qué hora llega. Aquí, en la náutica no es tan así. No sé si vamos bien o le estoy tirando mucha data o los estoy aburriendo con estos. No, una pregunta sobre las tecnologías, ¿no? Adaptadas al mundo marítimo. ¿Qué experiencia tienes? Bueno, estamos hablando, por ejemplo, de APRS, de algo más moderno que es el LoRa PRS, del FreeDB que te hemos visto ahí en la última travesía a los puertos de Uruguay. Un poco, háblanos un poco de esa experiencia y cómo lo reciben los colegas, ¿no? Los que te escuchan ahí. Me imagino tanto más entusiasmados que tú mismo, ¿no? En el contacto. Sí, correcto. Bueno, en principio te digo una cosa que nos quedó en el tintero. Cuando hablábamos de cómo fue evolucionando la radio, bueno, tanto también en la navegación, la radio fue evolucionando. Antes los buques de gran porte, los portacontenedores o los buques que transportan o bien petróleo, cereales o cualquier tipo de mercancías, también tenían como parte de las cosas de seguridad del barco el tema de un radio HF para poder comunicarse. Bueno, esos medios ya ahora con la aparición de Starlink y los teléfonos satelitales, eso ya medio ya está también ya no les exigen, por ejemplo, los tienen porque doy fe que los equipos de HF los siguen teniendo, no es que los sacaron de los barcos, los tienen, digamos, como WhatsApp, pero prácticamente ahora ya los barcos están ploteados como están ploteados los aviones gracias al tema del Starlink, y a un sistema que es específico para los barcos, que también lo usan los aviones con otro nombre. Ustedes habrán escuchado hablar de los transponders en la aviación,
Y en la navegación marítima hay un sistema que se llama AIS, que es el sistema de, bueno, es prácticamente es packet radio, o sea, en un canal marino, que es el canal 88 y 87, si mal no recuerdo, es un canal donde se están continuamente todos los buques están emitiendo en un lapso determinado de tiempo, más o menos 1 minuto, 2 minutos, la posición, el rumbo, la identificación del barco, qué tipo de barco, o sea, el rumbo que lleva, si el barco tiene alguna anomalía, el curso que lleva. Bueno, esos paquetes de información los está emitiendo, traspolándolo a nuestro mundo lo que sería el sistema de APRS. Exactamente al APRS. Las estaciones terrenas, tenemos una estación muy grande aquí en Buenos Aires, que lo tiene la prefectura, y otra grande también en Uruguay, y que toman esos paquetes, los inyectan en internet y nosotros en un mapa, que después se los voy a compartir, cuando me hagas otra pregunta y cambie acá la foto del Endurance, les voy a mostrar cómo se ve el sistema AIS, cómo podemos ver nosotros en tiempo real todos los buques que están navegando, no solamente acá en el Río de la Plata, sino en todo el mundo. Esto antes era para la navegación comercial. Ahora, como todos estos equipos se están volviendo mucho más baratos y ya están al alcance nuestro, y muchos veleros ya tienen el sistema de AIS que no solamente recibe. Nosotros, por ejemplo, en el Endurance tenemos un AIS, pero que solamente nosotros escuchamos. Nosotros no estamos emitiendo nuestra posición, o sea que si de noche estaríamos cruzando el Río de la Plata, nosotros podríamos saber si hay un buque que viene en, digamos, en un rumbo peligroso hacia nosotros, pero el buque, como nosotros no estamos emitiendo nuestra posición, si él no nos ve, podríamos tener un abordaje, o sea, podría chocarnos, digamos. Te puedo comentar, Miguel, que hay un grupo de radioaficionados que siguen de manera como hobby, ¿no?, las transmisiones de ahí. Incluso yo en mi SDR personal a veces lo he conectado, lo tengo conectado a HF, pero lo he conectado a VHF y capto señales, e incluso en verano, cuando hay tropo marina, lo que se llama, es un tipo de propagación que casi recibimos estaciones de 1.500 kilómetros, de Cádiz, de Portugal, que está bastante lejos, y recibimos barcos, incluso en el sur hacia el Golfo de Guinea, hacia Senegal, Gambia, todo eso, algunos barcos también recibimos la baliza. Yo he experimentado eso. Y hay otro grupo de radioaficionados que han intentado inyectar ese posicionamiento dentro de la red de APRS, con lo cual uno puede estar de manera pasiva, ¿no? Solo puede ver, como tú dices, la transmisión a la misma vez que está viendo el mapa de APRS con los posicionamientos de estaciones de radioaficionados, ¿no? Súper divertido, ¿no? Correcto. Bueno, eso es muy importante, y sobre todo en la navegación. Y en la navegación hay mucha gente que navega en solitario, ¿sí? Y ten en cuenta que, el que no está en el mundo náutico a veces es difícil imaginarse lo que es la navegación en solitario, porque independientemente que vos estés en el medio del mar, digamos, el tráfico marino ha aumentado exponencialmente, y las chances de que en el océano, que es inmenso, que puedas colisionar con un superbuque de estos ultracontenedores que prácticamente se manejan solos, digamos, porque hay una sola persona en el puente que está por a un nivel de casi 80, 90 metros con respecto al mar, y que vean a un velero de 10, 12 metros
en la inmensidad del océano, en una noche cerrada, sin vos decirle a ese tremendo buque que estás ahí, ¿sí? Bueno, las chances de que puedas esto te estoy hablando si estás navegando en el medio del mar, pero si estás haciendo navegación costera, por ejemplo, en Europa, que hay muchísimo tráfico, por ejemplo, lo que es toda Europa, lo que es el Mediterráneo, la gente que navega en solitario de noche, este sistema, digamos, te avisa porque te está dando el rumbo y esto se interfacea con la carta náutica, donde vos ves en tiempo real el curso que estás haciendo y los barcos que tenés alrededor. Este sistema lo que te permite es, en la misma carta náutica donde vos proyectás tu derrota, o sea, estás proyectando tu ruta y la ves en tiempo real, vos podés ver los barcos que están cercanos a vos y si alguno de esos barcos tiene un rumbo de colisión y vos podés poner alarmas, por ejemplo, si estás navegando en solitario, en algún momento te tenés que ir a dormir, o sea, tenés que dormir y tenés que descansar, porque si no, no podés, no, llega un momento que, bueno, te gana el cansancio y te quedás dormido estando en el timón, lo que le puede pasar a alguien en la ruta, por ejemplo. Bueno, entonces vos podés tomarte periodos de tiempo para descansar y si algún buque de los que están cerca, gracias a la IS, tiene rumbo de colisión, vos me podés decir, bueno, avísame si este buque lleva una trayectoria que en algún momento nos vamos a encontrar, 10 millas antes, 5 millas antes, empezá a sonar la alarma. Entonces, de esa manera yo puedo, entre comillas, descansar o tirarme a dormir 15, 20, 30 minutos, descansar y si hay algún buque que lleva un rumbo de colisión, empieza a sonarme la alarma y bueno, ahí obviamente me despierto, veo la situación y alguno de los dos tendrá que cambiar el curso. Obviamente, casi siempre lo tenemos que cambiar nosotros porque siempre los barcos digamos, comerciales tienen prioridad sobre los barcos deportivos, más si estamos en un canal o en aguas restringidas. Pero bueno, este tipo de implementos ayudó muchísimo a lo que es la navegación deportiva y a prevenir los accidentes en el mar, ¿no? Sí. Bueno. Un asunto de esta experiencia que no sea propia ni en primera persona, el tema del buque de Antártida. Tengo que decirte que tuvimos una experiencia con un navegante, bueno, y experto ya, que vive en Dolores, en Argentina, que llegó a ver el tránsito entre la isla de Cerro, en Canarias, aquí mismo, en la 38, con seis tripulantes y compañeros en esta aventura con una nave de troncos, ¿no? Bueno, tuvo éxito porque llegó hasta Venezuela, ¿no? Casi 100 kilómetros. Salió con equipos de radio. En aquel entonces hubo, no recuerdo el indicativo de él, pero es muy conocido. Él ha escrito libros, se hizo una película. Sí, y él estuvo en la NET también. Él nos acompañó en la NET y nos habló de esa experiencia tan bonita. La expedición Atlantis, sí, que partieron justamente. Creo que no, del Hierro no, del Tenerife, de la isla de Tenerife. De Tenerife. Sí, en el año, creo que 78, 70, bueno, los años finales de los 70, ¿no? Sí. Consiguió, la verdad que fue una experiencia, un reto personal y conseguido, porque nadie le decía que lo iba a conseguir, que era imposible, que eso no iba a llegar y bueno, nos habla un poquito, incluso hay grabaciones de ahí, no recuerdo, estoy buscando el vídeo, voy a ver si lo puedo compartir ahí contigo y donde él estuvo con nosotros y la verdad que fue una experiencia muy bonita, ¿no?
Alfredo, digamos, es Alfredo, sí. Alfredo Barragán, Alfredo Barragán. Alfredo Barragán, exacto, sí. Sí, sí, para nosotros es una leyenda y nos marcó muchísimo a muchos navegantes, de hecho muchos también se volcaron a la náutica gracias a él, ¿no? Él en principio tenía un grupo en Mar del Plata, él es de Mar del Plata, eh, ahora no recuerdo la sigla, pero que se dedicaban al buceo y también tenía un hermoso velero de Así es. madera. Bueno, luego ha creado varios retos. También hizo una navegación por el Caribe en una que hizo, creo que sobre la República Dominicana o República Dominicana, y también creo que montañismo, ¿no? Bueno, él es más que un navegante, que lo es un aventurero nato, ¿no? Es un aventurero, sí. Ahora está con los kayaks también, pero él organiza todos los años desde, digamos, hay un río aquí en la provincia de Buenos Aires que conecta con el Río de la Plata y después conecta con el Océano Atlántico, ¿no? El Río de la Plata desemboca en el Océano Atlántico. Entonces, arma toda una travesía del río Salado, salen con los kayaks del río Salado y salen al Río de la Plata, van costeando el Río de la Plata, muy cercanos a la costa, pero estoy hablando casi llega a juntar a 100, 150, a veces 200 kayaks, y llegan hasta el mar, hasta el Océano Atlántico, hasta General Lavalle, a veces lo hacen, o bien hasta San Clemente, que es la primera ciudad, digamos, entre comillas, que nosotros decimos aquí, de la costa argentina, la primera ciudad balnearia, ¿no? La primera ciudad que tiene su playa en el Océano Atlántico, ¿no? No, sí, es un personaje, un genio, un genio. Sí, yo creo que vive en Dolores, ¿no? En Dolores, sí. Sí, bueno, de hecho compartimos ahí varias entrevistas con él. Aquí se le hizo un homenaje, Tenerife, cuando no sé qué aniversario fue, y de hecho en aquel entonces no había GPS. Recuerda que no había GPS y la comunicación era en radio. Además, usaron las frecuencias de radio aficionado, las mismas en 20 metros, las mismas que utilizamos nosotros, ¿no? Y funcionó muy bien, con una antena, creo que era un dipolo. Ahí en la entrevista nos describe cómo fue el montaje y todo eso. La verdad que fue increíble. Y la llegada, ¿no? Cuando ya estaban llegando ahí, bueno, que prácticamente le saltó las lágrimas, ¿no? Porque debe ser una experiencia vital, ¿no? Importante. Fue impresionante, fue impresionante. Ya que hablamos de personajes, también un personaje tuyo de ahí de España que fue Rafael del Castillo, ¿no? Con la Rueda de los Navegantes. Ah, sí, yo lo conocí personalmente. Bueno, ya está fallecido, Rafael. Falleció hace como unos 8, 10 años, más o menos. 8 años creo que falleció, más o menos. Y él estaba ahí en una rueda, él era capitán también y estuvo navegando muchos años. Y luego ya en su época, digamos, de relax, más tranquilo, ¿no? Cuando se jubiló, empezó y rescató muchos navegantes. Ten en cuenta que las Islas Canarias es un sitio de tránsito en el Atlántico Medio más importante de esta zona, ¿no? De hecho, las corrientes del mar, de lo que se llama los vientos alisios, que llevaron a Colón a América prácticamente con los veleros, nacen en esta parte entre Canarias y las Islas Cabo Verde, que son un archipiélago que está más al sur, ¿no? Y te llevan directamente, sin tú hacer nada, hasta el continente americano, ¿no? Yo creo que más bien hacia el Caribe, más que Argentina, pero sí, hay muchos navegantes y solitarios, muchos que vienen por acá. Algunos llevan el WinLink, que es otra herramienta muy buena para el móvil marítimo, que te permite el envío de correos electrónicos de pequeña capacidad y recibir mapas meteorológicos y otras pequeñas, de poca resolución, ¿no? Obviamente, ¿no? Estamos hablando de vía radio,
y que permiten la posibilidad de estar comunicado, ¿no? En alta mar. Correcto. Muy interesante. Te cuento una pequeña anécdota. Ahora, que tuvimos hace ya dos semanas atrás, que hicimos la navegación a Colonia, y en el puerto de Colonia estaba amarrado un velero un poco más grande. El Endurance son 32 pies, casi 9 metros de eslora, 10 contando esta parte de acá, que es la delfinera, esta parte de acá que sobresale, se llama delfinera o halcón. Esta parte que se ve acá. Bueno, había un velero un poquito más grande. Este es 32 pies, un 36 pies, casi un 10 metros y 12 metros, ponele. De una pareja, jóvenes ellos, yo le calculo que tendrían 30 y, no más de 35 años, holandeses o de Países Bajos, como se dice ahora. Ellos habían salido de Ámsterdam, recalaron en Tenerife, hicieron el cruce del Atlántico de Tenerife al Caribe, luego volvieron por arriba nuevamente a Cabo Verde, volvieron de nuevo a Tenerife, y de Tenerife, en vez de hacer el cruce nuevamente del Atlántico, empezaron a recorrer la costa africana. No puedo recordar, nos dijeron en qué país de África estuvieron casi 3 meses, en un país costero. No puedo acordarme y tampoco tengo en la cabeza los países de África que limitan sobre la costa del Atlántico, pero bueno, estuvieron 2 meses ahí y después volvieron a cruzar hacia el norte de Brasil, recorrieron toda la costa de Brasil bajando hasta llegar a Uruguay, estuvieron en Punta del Este, Montevideo, y nosotros los encontramos en Colonia. Bueno, siempre se da este tipo, digamos, lo lindo también que pasa también con el mundo nuestro de la radio es que en el ambiente náutico te haces amigos enseguida, y bueno, tuvimos una muy linda charla con ellos. Bueno, justamente nos estaban comentando que iban a pasar las fiestas, no sabían si ahí en Uruguay o iban a cruzar acá a Buenos Aires, y estaban preparando irse a Cabo de Hornos, ¿no? A los mares del sur, para después cruzar por el Estrecho de Magallanes o por Cabo de Hornos y empezar a subir por el Pacífico. Pero lo estaban pensando porque, obviamente, ahora estamos en la ventana de tiempo que lo podrían hacer, que no es tan hostil, sobre todo por el tema de las temperaturas en el sur extremo, pero todavía no los veíamos muy convencidos de seguir hacia el sur, ¿no? Sobre todo porque no tenés demasiados, luego de Mar del Plata, que es donde está Alfredo, tenés un par de puertos más, tenés Comodoro Rivadavia, Madryn, 4 o 5 puertos más donde recalar. No tenés grandes extensiones de océano, y si te llega a pasar algo, no tenés puertos cercanos donde guarecerte. Entonces, es un tipo de navegación en los mares bien australes, que la tenés que planear muy bien y tener el barco, sobre todo, muy bien preparado. Muy bien preparado. Casi siempre el barco aguanta siempre. Los que no aguantamos somos los que estamos arriba. Bueno, un sentimiento, ¿no? Que dicen los marinos. Bueno, estamos aquí en una isla que estamos rodeados de mar por todos lados. Yo he sufrido digamos, la agresividad del mar, el componente salino, lo he recibido porque yo vivo cerca del mar. Y bueno, de hecho en algún caso tuve que buscar tornillería marina. En mi QTH era como vivir en un barco, porque cada pocos meses, a poco que llegara el viento de componente hacia mi QTH, tenía que cambiar las antenas. La tornillería toda oxidada, bueno, opté por decirle a donde iba a comprar que me diera todo tipo de tornillería como para un barco, ¿no? Imagínate que la situación, ¿no? Así que sí que lo he vivido en primera persona. Háblanos un poquito de esa experiencia, aunque no sea
personal del el trayecto hacia la Antártida, ¿no? De ese barco que hablábamos en la previa, ¿no? Sí, vos te estás refiriendo al Antártico. Bueno, en la misma amarra donde está el Endurance, donde tiene su amarra habitual el Endurance, que está en mi club, que es el Centro Naval, amarra un velero también argentino, bastante icónico. Ese velero pertenecía a un navegante que también ya falleció, pero que navegó, creo que falleció a los 95 años y hasta los 92 años seguía navegando. Era arquitecto, pero también un gran navegante, o sea, tenía también sus pasiones. Era escritor, nos ha dejado unos libros muy, muy lindos. Hay un libro que seguramente si lo googlean por internet lo van a poder conseguir, o bien leer algún capítulo que se llama Antárticos, que describe la travesía que él hace en el año 70 y pico, también un poquito antes de Alfredo. En realidad es el primer velero deportivo argentino que llega a la Antártida. Es un velero de las mismas dimensiones que el Endurance. El Endurance es de plástico, o sea, es de fibra de vidrio. El Wigo es de hormiga negra, era el seudónimo que él usaba, lo llamaban hormiga negra, así escribía también sus libros, eran los libros de hormiga negra. Ahora no puedo recordar su nombre real, porque todos lo conocemos por hormiga negra, pero bueno, no importa. Su barco es un diseño de también un arquitecto naval holandés que se llama Van de Stad, que es muy conocido en el mundo de la náutica, y es un barco de acero naval, ¿sí? Su barco es de acero naval. Pero no es más grande que el Endurance, es un 32 pies, y él hizo la travesía junto a su hija, y en ese momento el novio de su hija, que después, bueno, se casaron y fue su yerno, ¿no? Los tres hicieron esa travesía y después, bueno, llegaron a la Antártida. El libro lo describe muy, muy bien, él escribe muy bien y aparte es un gran dibujante, con lo cual el libro tiene, hecho por él a puño alzado, hecho por él mismo, unas ilustraciones muy, muy bonitas de todo lo que es el viaje, del barco, de la vida a bordo. Es un libro muy, muy lindo que se los recomiendo al que le guste este tipo de aventuras y de expediciones. Se los recomiendo, se llama Antárticos. El barco tenía ese nombre, Antárticos. El tema es que después, con las vueltas de la vida, bueno, él, obviamente, después ya por la edad, no navegaba tanto. Este barco se lo vende ahora, hace poco, antes de que falleciera, se lo vende a un muchacho, un abogado, y este chico se lo compra con el objeto de hacer lo mismo. O sea, le dice, bueno, mira, hormiga negra, yo te compro el barco porque quiero hacer exactamente lo mismo que hiciste vos. Lo voy a poner en valor porque el barco estaba ya, había que meterle mano, estaba bastante descuidado, digamos, descuidado en el sentido que no navegaba tanto. Entonces se lo compra, el mismo Hormiga Negra lo ayuda, le da toda la data, más le da algunos tips de lo que se iba a encontrar o del tipo de navegación que va a encontrar cuando vaya a la Antártida. Y bueno, lo pone nuevamente en valor y hará 2 años hizo exactamente la misma singladura. En el blog que tenemos, que después les voy a dejar aquí, está un poquito relatada la historia. Y bueno, obviamente, como fue ahora en esta época, hay filmaciones muy lindas, videos muy lindos que él hizo y unas fotos espectaculares que no vamos a encontrar cuando fue Hormiga Negra, porque estamos hablando del año 70, que no existían las cámaras digitales, ¿no? Pero bueno,
Si quieren un poco de romanticismo, lean el libro, y si quieren ver las cosas más reales, adaptadas a nuestra época, pueden ver la historia del Antárticos, ahora con su nuevo dueño. Bueno, háblanos de la experiencia. Bueno, creo que tengo aquí el vídeo, no sé si puedo, lo puedo compartir sobre FreeDB, LoRa, que nos ibas a enseñar ahí un dispositivo, ¿no? Sí, compartilo, Que compartilo. me imagino que es muy interesante la experiencia LoRa, ¿no? Yo creo que, bueno, he recibido algunas con Mestastic, que es también parecido. No sé si habéis hecho alguna incursión con Mestastic también, que es parecido al modo LoRa PRS, pero quizá para no radioaficionados, sino gente que quiera comunicarse. Bueno, sí, ahí está. Ahí está. ahí tengo. Eh, Este es tiene cargado el firmware de Ricardo, ¿sí? sí, de Porque Ricardo, Charlie el, Alfador, Romeo. exactamente. Bueno, te explico Sí, mis experiencias. sí, Como todos, arranqué con Mestastic. Bueno, Mestastic es buenísimo, es una red muy grande, pero donde casi el 90% de la gente no es radioaficionado, o es gente que experimenta, compra la plaquetita, le carga el firmware y la deja olvidada ahí en la casa, o le conecta algún sensor, pero bueno, no hay, como en el mundo nuestro, un vínculo, ¿no? O sea, nadie se manda mensajes. Si vos le mandás un mensaje a alguien, nadie te lo va a contestar. Con lo cual, rápidamente me cansé, te voy a ser sincero, José, me cansé bastante rápido del mundo Mestastic, y indagando un poquito, veo que Ricardo hizo este firmware que se lo recomiendo a todo al que esté incursionando ahora en el mundo del LoRa. Yo tengo varios. Estos, por ejemplo, son dispositivos LoRa con GPS. Estos son trackers. Estos tienen un GPS incorporado que permiten, si yo me los llevo a través de esta antena, transmitiendo en LoRa, mandar mi posición. Y aparte yo también por acá puedo interfacear como decías vos, José, con el WinLink, y podría mandar un email por acá a otro dispositivo LoRa que lo escuche y que me lo retransmita, o bien también podría mandar, como si fuera un WhatsApp, un mensaje de texto, por ejemplo, José. ¿Sí? Esto, para los que no están en el aire ambiente, o sea, el mensaje, obviamente, como es en el packet, necesitas varias estaciones de estas para que el mensaje vaya de una a la otra y llegue a yo donde creo que queremos, tiene ¿no? que ser muy divertido. Bueno, yo lo he utilizado obviamente en el carro, ¿no? En el coche. Pero debe ser exponencialmente más divertido utilizar un navío, ¿no? Un velero, ¿no? Que va transitando por el agua. Debe ser muy Bueno, bonito, ¿no? Tiene que ser una experiencia más sublime todavía que la estación móvil terrestre, ¿no? tal cual. En LoRa. Nosotros no tuvimos tiempo, pero yo tenía pensado llevarme este dispositivo en el barco. Y aquí, como yo vivo bastante cerca del Río de la Plata, y mi edificio es una torre muy alta que tiene 17 pisos, si yo se voy a la azotea, como le dicen ustedes, nosotros le decimos terraza a la azotea, si me voy a la azotea y pongo el dispositivo igual a este, pero que solamente escucha, que es el Digipeater o el eGate, en teoría, yo navegando en el Río de la Plata, este aparato podría mandarle un paquete al que yo tengo en la terraza, y ustedes podrían ver en el mapa de APRS LoRa, ¿sí? Que es el mismo de APRS.fi, podrían ver en tiempo real dónde estoy navegando, ¿sí? Y aparte, como también nos permite mensajería, si ustedes también tienen un aparato de estos, similares a estos, y tienen conexión a Internet, o bien a José, yo podría, mediante mi aparato desde el barco, mandarle un mensaje a José, porque en algún momento de la ruta, ¿sí? De mi dispositivo, del paquete que yo mando,
que llegue a un EA que está conectado a Internet, mi mensaje va a entrar en la red de Internet y le va a llegar a José a través de Internet a su dispositivo en Tenerife o en Canarias. Esa es más o menos la idea. Sí, bueno, la verdad que es interesante. Hay que aprovechar esa altura de tu QTH ahí. Claro que sí. Me imagino que para la radioafición es una bendición, ¿no? Tener ahí gran altura en esa ubicación. Voy a poner la travesía que es la del Sacramento, ¿no? Y a Colonia Sacramento. Sí, Colonia Sacramento, correcto. El radio sailing. Vamos a ver, vamos para allá. A ver. Ahí se ve el timón de viento. Estamos hablando de una zona fluvial, de río o de ya en el mar, no sé. Es río. Es río. Si querés puedes parar un poquitito y te hago una... ¿Puedes darle pausa un segundo? Ahí se ve el equipo QRP, ¿no? Ahí está. Es prácticamente como un handy, es grande este QRP. En de 86 metros, y tenés AM, banda lateral superior e inferior, y FM. No he probado nunca ni en AM ni en FM. Le he usado solamente en banda lateral, FT8 y Freebie. Puedes adelantar porque, bueno, en la introducción somos en el minuto 3, 4, empezamos lo que es la parte de la radio. La copia por Eco Chami. Ahí, 4 Eco Chami. Yo estoy cambiando el radio hasta ahora. Mala recepción. Se copia espectacular, ¿eh? ¿Cómo de audio? Ahora sí. Estaba medio bajito el audio. Ahora es eso. Nada que ver con la transmisión en Canal Teatro, ¿no? Nada que no. Pero a ver si hace muy bien. Bueno, eso es HF, ¿eh? ¿Podés ponerle pausa ahí, José? Aunque no lo parece, parece que están hablando del teléfono, pero es HF, digamos, mediatizada por la decodificación de paquetes digitales que permite el FreeDB, ¿no? Correcto. Lamentablemente, yo estaba utilizando una cámara de esas, de tipo GoPro, pero digamos, es una camarita china que lleva una carcasa para poder sumergirla. Y eso le sacó mucho audio, pero el audio era espectacular. Nosotros íbamos con motor, porque en 40 metros, en 20, 40, ¿en qué banda? Este comunicado fue en 40 metros en 7045, en banda lateral inferior.
Pero bueno, el Río de la Plata es muy difícil verlo así. Qué inmenso es el Río de la Plata, ¿eh? Bueno, sí, se ve ese color que lo distingue del mar, ¿no? Que es menos azulado, pero por la inmensidad parecería un mar prácticamente, ¿no? De hecho, acá estamos en la parte más angosta del Río de la Plata, ¿eh? Porque en la parte que desemboca en el mar más o menos tenés unos 400 kilómetros más o menos desde San Clemente a Punta del Este, que es la otra ciudad desde el lado de Uruguay. Al igual que 5 de Caí, que José, espectacular, como si fuera una radio FM. Recién veníamos escuchando la está radio como una radio FM propia. El único problema es que bárbaro, qué bien se escucha. Si no, sería un espectáculo, estaría solamente la voz de ustedes acá, llenando todo el ambiente. Ok, y bueno, me pone súper contento. En el fondo se escucha el ruido del motor. Ahí creo que Sí. José me está sacando por... Qué bueno en la banda de 40, hacer una rueda ahí como bueno, tienen ustedes ahí, porque estamos te da más comodidad, ¿no? el paso del canal Mitre. El canal Mitre es por donde pasan los buques de gran calado. Es todo un canal que está dragado y conecta con el río Paraná. Y al dragar... Esta es la vuelta volviendo de Colonia. Y estamos cerca, viste que te comentaba que el Río de la Plata no tiene demasiada profundidad. Tiene un promedio de entre... Bueno, cercano a la costa tiene muy poca profundidad, pero digamos en el medio la profundidad media deben ser 5, 6, 7 metros, 8 metros. Hay zonas de 10 metros. Y para que puedan pasar los barcos de gran calado que van en demanda del río Paraná, porque el Río de la Plata conecta con el río Paraná, donde sale toda la producción de soja de la Argentina. Hay un canal grabado artificialmente que se llama el canal Mitre. Va a salir con bastante ruido de fondo del motor, pero bueno, la prueba está realizada, ¿ok? Te paso el cambio 5 de caída, adelante José, el cambio es tuyo. Ahí está José, el incombustible José. Siempre con su... El padre, y hay que reconocerlo, pero mundialmente, hasta en el Japón, hasta en la lejana Asia. Bueno. No, es impresionante. Ellos dos los escuchaban directo. Acá no hay SR. Acá no hay SR porque yo los escuchaba de esa manera en directo. Sí. Teniendo en cuenta que el velero se está moviendo. ¿Qué potencia estabas teniendo ahí con el QRP? Yo creo que estaba en 10 vatios como mucho, 10 vatios, porque lo estaba alimentando. Ahí se ve atrás del QRP, ahí está esta manija naranja que se ve ahí. Esta es la batería tipo de moto de 12 volts y amperes. Bueno, acá es el interior del barco. Distintos plotters que tenemos. Uno de los plotters. Ahí está el otro. Está el equipamiento, digamos, de seguridad del barco, ¿no? Que es obligatorio. Acá está cargada una carta náutica y nos va mostrando en tiempo real si, por ejemplo, hay algún las boyas que nos indican si hay un peligro aislado, o sea, si hay un hundimiento. En el Río de la Plata, paradójicamente, hay muchos naufragios, debido justamente a la poca profundidad. Hay muchos naufragios. ¿Cuánto kilómetros o millas tiene distancia de una punta a otra? ¿Se puede navegar? No, prácticamente navegable en toda su extensión. Prácticamente lo puedes navegar en toda su extensión. Lo que pasa es que hay zonas de muy baja profundidad donde existen canales para poder navegarlas. Del lado de Uruguay existe el canal uruguayo, donde pasan también los barcos de gran porte.
que conectan hacia el río Uruguay. El paso del canal Mitre, y es evidente que la antena se orientó para otro lado. Llega directamente, conecta Argentina con Uruguay, ¿cierto? A ver cómo me están escuchando, hago un cambio corto para que me confirmen si me están copiando. Pues L, adelante. Ahora van a decir que ahí van, si podés pararlo ahí, darle pausa al video. Bueno, ahí justamente lo que te estaba explicando, José, el canal Mitre lo que hace es como partir al medio el Río de la Plata entre Argentina y Uruguay, ¿no? Más o menos, para que se hagan una idea. Es un canal artificial, o sea que se dragó, o sea, un buque, una draga que lo que hace es escarbar del lado nuestro, el fondo del Río de la Plata es más barro, es como sedimento, es como si fuera una especie de barro, ¿sí? Entonces, se va cavando, hay un barco, una draga que lo que hace es cava, chupa el barro y lo va depositando en uno de los costados del canal, que en la náutica le decimos a los costados le decimos beril. En este caso, en el beril que da hacia el Uruguay, al que mira hacia el Uruguay, se va depositando ahí el barro, con lo cual de ese lado del canal tenés menos profundidad, porque lo que están escarbando del fondo lo van depositando del lado que va a Uruguay. Por eso no se puede cruzar por cualquier lado, porque en toda la extensión del canal, el lado que mira hacia el Uruguay, tenés menos profundidad. Si vos venís del otro lado, que era lo que nos estaba pasando a nosotros, no podemos cruzar el canal Mitre por cualquier lado. Hay una zona grande de unos 300 metros, 400 metros, que dejaron sin vaciar lo que se llama el refulado, o sea, toda la tierra que sacaron del fondo. En esos 400 metros no la depositaron de ese lado como venían haciendo, entonces tenés la misma profundidad. Digamos, es el paso de todos los que venimos del otro lado, tenés que pasar por ese lugar. Los que calamos una cierta profundidad, una lancha o un crucero puede pasar directamente porque cala menos. ¿Se entiende? ¿Y qué queda de ese canal o de ese Río de la Plata, de aquel que hubo en los tiempos de la conquista o de descubrimiento de América, de los españoles que fueron para allá? ¿Cómo era aquello? Bueno, en esa época el río tenía un poco más de profundidad y tenía en cuenta que, digamos, yo te lo tendría que mostrar acá en un mapa para que se den cuenta, pero más o menos someramente te lo digo. Si por ejemplo el canal Mitre no se lo mantiene artificialmente, los sedimentos, ¿viste el color marrón que tiene el río? En realidad, el agua que nosotros tomamos en Buenos Aires se extrae del Río de la Plata, se purifica las plantas, pero es agua dulce, la misma agua que tomaron los españoles cuando llegaron aquí, ¿sí? Bien, digamos, ese color marrón característico que tienen son los sedimentos que trae el Río de la Plata desde que viene viajando desde el norte, casi desde el Paraguay, por el Paraná y todos sus afluentes que desembocan aquí en el Río de la Plata. Esto, si no se mantiene o no se draga, todo el Tigre, que es como si fuera un gran delta, cada vez va avanzando más. Se dice que, por ejemplo, nuestro club, que está, ponele ahora debe estar a unas 5 millas de donde empieza el delta del Tigre, digamos, que es otra localidad aquí de Buenos Aires. Toda esa parte va a avanzar dentro de 50, 60, 70 años. Eso va a avanzar, casi va a estar a la altura de nuestro club. Si no se hacen las tareas de dragado, ¿no? Si no se va dragando. Ten en cuenta que el río trabaja todos los días las 24 horas. Ese sedimento
está viniendo todos los días, a toda hora, y se va depositando. Bueno, es el trabajo de la naturaleza. Bueno, Es inexorable. hemos hablado del mundo náutico, pero a todos, o muchos de los radioaficionados conocen el Ecolín y conocen una conferencia que ya es casi próximamente va a tener su aniversario con algún evento, ¿no? Y se llama Conferencia Náutica. Algo me dice, intuyo que algo tiene que ver contigo y con este mundo de la radioafición y el mundo náutico, ¿no? Háblanos algo al respecto. Bueno, viste que yo te comenté lo de Rafael del Castillo. Bueno, él fue más o menos cuando lo escuchaba Rafael y yo estaba haciendo mis primeras experiencias en la náutica. Dije, bueno, qué lindo sería imitarlo a Rafael, pero a nivel local. Yo ya soñaba con cosas más chicas, no, porque aparte ya estaba Rafael. ¿Para qué duplicar algo que ya funcionó y funciona muy bien y que Rafael lo hacía excelentemente bien? Entonces dije, bueno, era la época también que empezaba Ecolink. Creo que de Argentina fue una de las primeras estaciones que me registré en Ecolink y rápidamente armé mi nodo. Y después vino la conferencia, y como en esa época estaba full con el tema de la náutica y de la radio, dije, bueno, no creo que encuentre a muchos igual que yo dentro del mundo de la radio, pero bueno, la idea nació como eso, dentro del mundo de la radio, los que les gustaba la náutica, ser un lugar de encuentro para hablar de las dos cosas. Y así nació Conferencia Náutica, pero en realidad siempre fue un lugar de encuentro para hablar de cualquier cosa, o sea, principalmente de la radio, ¿no? De la radioafición que es nuestro mundo. Pero si aparte vos tenías también la inquietud de ser del ambiente náutico, bueno, la idea era esa, juntarnos ahí en la conferencia. Y gracias a Dios, después del año que viene vamos a cumplir 20 años, creo que somos de una de las conferencias a nivel mundial que más nodos tiene conectados. Y que bueno, durante estos 20 años siempre estuvimos al aire las 24 horas del día, los 365 días del año. Así que la verdad que... Sí, puedo constatar que son cantidades de estaciones de que se conectan ahí y un mensaje de cuando te conectas a la conferencia muy interesante, ¿no? Muy bien hecho ahí la verdad que os felicito, ¿no? Por ese trabajo que lleváis tantos años ahí. Yo me acuerdo yo empecé también cuando nació el Ecolín, prácticamente también. De hecho, mi nodo tiene el número, que no es Vanity, que es un nodo que me otorgaron el 1017. Imagínate que el autor era el 1001. Pues fíjate, 16 más adelante estaba yo ahí. En aquel entonces era muy difícil, suponía romper todas las reglas, ¿no? Del mundo de la comunicación, de radioaficionado. Y yo incluso fui damnificado de un acoso y derribo, por decirlo así, de los radioaficionados integristas, ¿no? Por decirlo así, los talibanes, no sé cómo llamarlo ya al día de hoy. Pero bueno, me decían que era un canto de sirena, que eso iba a acabar con la radio, que eso iba, bueno, fíjate, después de más de 20 años, como sabes, ya al contrario, se ha afianzado más, es un tipo de comunicación que donde la etiqueta de radioaficionado no te la da la radiofrecuencia propiamente, sino el tipo de comunicación y la persona, el destinatario, el emisor y el receptor de esa comunicación, que son radioaficionados, ¿no? Bueno, José, ¿te acuerdas también que en esa época, junto con el Ecolink, nació también el EQSO? ¿Te acordás del EQSO? Sí, lo conozco, de un inglés, un programa un poquito más, que había que generar como un servidor propio, ¿no? No era un servidor centralizado, sino que cada uno tenía su propio servidor y se conectaba a un index, ¿no? Sí, claro que sí. Quedó medio vía muerta, pero en un principio la competencia era EQSO y Ecolink, digamos, me acuerdo. El EQSO tenía, creo que lo que un poco lo mató era que tenía el sistema de salas, ¿te acordás? Como puede ser el pinout ahora. Correcto, sí. Tenía ese sistema de salas, que lo hacía un poquito por ahí, un poco más engorroso.
No, y a veces salía el audio mal y era como un sonido así como de un helicóptero, tac, 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 tac. No sé si recordarás. Tal cual. Cuando el sonido, sí, sí. Fue creado por un inglés, Mike Zero, Mike Papa Zulu Mike, algo así recuerdo. Exactamente. Sí, claro que sí. Bueno, hay muchos... No, te decía que en esa época tampoco teníamos las velocidades de internet que tenemos ahora, ¿no? O sea que también eso iba en contra un poco de lo... Yo creo que yo llegué a conectarme con un 56K, es un modem de estos por cobre, por telefónicos, sí, sí. No existía la fibra ni el ADSL, yo creo que ni el ADSL. Había que conectarse, yo me conectaba de vez en cuando al principio y bueno, luego ya venían los paquetes de luego de ADSL, luego ya y de último la fibra, claro. Ya es otro mundo, ¿no? De hecho, Le Colin, el autor, yo hace poco que hablé con él, con Jonathan, y que había hecho algunas modificaciones después de 18 años, sin implementar nada en el programa, en la versión de Windows. Y yo le dije, pero ya es hora de cambiar el códec, ¿no? Que usa el GSM, que es antidiluviano. Un códec ya para conexiones prácticamente de aquellas, ¿no? Ahora ya la mayoría tienen conexiones de ancho de banda mucho mejor y que permiten mejor calidad. Me dijo, no, todavía quedan algunos países por ahí en África y tal, y a veces la conexión es 2G y todo eso, y hay que seguir usarlo. Digo, no, yo creo que es un error ya, ¿eh? Ya hay programas que te permiten All Star, IRLP, muchos programas de voz IP que ya no usan como el Speed, el Opus, que son libres también, son codes que se pueden implementar. Que te dé la posibilidad de usar los dos, ¿no? O sea, que estén embebidos los dos. Claro, no quiso, se negó. Él es muy complicado como persona para sugerirle cosas, ¿no? Es muy complicado, no es un programador que te brinda facilidades y para implementar cosas, ¿no? Así que ya dije, bueno, tengo la batalla perdida, pero no la guerra, ¿no? Porque yo sé que algún día cambiará, porque la razón se verá de frente, ¿no? Porque dirá, bueno, ya el audio del GSM ya no vale, no es, se nota la diferencia. Es bueno, se escucha bien, pero no es igual que otros códecs donde tienes casi cristalino, una modulación perfecta. Bueno, pues Miguel, ¿qué decirte? No quiero entretenerte más, ya que ya estarán casi en el almuerzo, ¿no? Bueno, no, todavía no. 11 menos 10 por acá, José. Pero bueno, sí, claro. Espero que no se hayan aburrido y hablamos más de náutica, tal vez por ahí de radioficción, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, por ahí que no están en el ambiente. Está muy bien. Ahora después te voy a compartir lo de Alfredo Barragán, que seguro que te va a interesar cuando intervino con nosotros. Y siempre está ahí y con esa capacidad, a pesar de los años, que ya tiene a las espaldas unos cuantas espiras, Sí. Alfredo. Los que son aventureros, hormiganeras, como te dije. Él me decía, al final de la entrevista, me decía que ya estaban pensando y soñando, como dice el dicho, soñé que, ¿cómo era el dicho del libro? Soñé que se iba a hacer realidad, o no sé, no recuerdo muy bien. Que el hombre sepa. Que el hombre puede. Que el hombre sepa que el hombre puede. Sí, correcto, eso es. Pues él me decía, pues todavía sigo soñando y sigo pergueñando alguna nueva aventura. Así que, a pesar de yo creo que ya está por los 70 largos, ¿eh? Y más también, sí. Y más. Porque la entrevista fue hace como 5 o 6 años, o sea que imagínate. Bueno, un saludo, gracias por tu tiempo y tu amabilidad, siempre muy disponible en todo este tipo de eventos de divulgación de la radio. Y nos estamos escuchando en FreeDB, que todavía no nos hemos escuchado, ¿eh? En FreeDB, escucha. Sea en directo, SDR o como fuera, ¿no? Correcto.
Bueno, pero a modo de mensaje final les digo, porque y creo que no te contesté esa pregunta, Sí. pero yo los invito a todos primero, en principio, que hagan radio de la manera que puedan. Segundo, si tienen la posibilidad, como en mi caso, yo lo hago en un barco, pero lo pueden hacer en un parque, cuando se van de campamento, cuando se van de vacaciones. Ahora tenemos la posibilidad de estos equipos chinos que son muy, muy asequibles, son muy baratos y bueno, se lo pueden llevar tranquilamente y hacer radio de donde quieran. Y la verdad, en el caso mío, mirá, te cuento como anécdota. Vos sabés que en un PyLab, cuando hay un concurso o algo, es muy difícil entrar que el operador te escuche y te dé la entrada. Pero hay dos palabras mágicas. Yo digo cuerpo móvil marítimo y es un silencio, te digo porque me ha pasado infinidad de veces. Estando acá en varios concursos en la Argentina, sobre todo ando mucho en la banda de 40 metros, pero ahora voy a empezar a ver si empiezo en 20 y en 10 y a ver cómo me va con los de habla sajona, a ver si me dan bola. Pero bueno, en principio cuando digo QRP barra móvil marítima, se acaba el PyLab y el operador casi, te digo, en un 99,9% me da la entrada y puedo hacer el contacto. Tengo infinidad de QSLs que he recibido con este pequeño equipo, con no más entre 5 y 10 vatios, transmitiendo desde cualquier tipo de lugar y sobre todo... Yo creo que, Miguel, cuando dices móvil marítima QRP, bueno, yo creo que ya todos los oídos del mundo, porque es doble prioridad, ¿eh? Tal cual, tal cual. Así que, bueno, nada, el mensaje final es que invito a todos los que vean este video, nos escuchen o sigan tu canal, José, de que, bueno, que hagan radio de la mejor manera posible y de lo que cada uno le guste. Ese es el mensaje final. Y en Conferencia Náutica, si quieren, o mismo tanto en tu canal, nosotros lo que hacemos es difundir todas las actividades de la radio. Para eso estamos. Oye, Miguel, una cosa, después de Rafael del Castillo, que él vive aquí en mi isla, en la isla de Gran Canaria, vivía, para descanse, ya no hubo nadie que siguiera No, el timón de la... Nadie se animó, ¿no?, a hacer esa labor. No, lamentablemente no. Tal vez cuando me jubile lo haga algo al respecto, pero ahora es imposible, porque bueno, Rafael estaba retirado y pasaba muchas horas. Sí, sí. Había armado 3 estaciones, era Rafael, otro colega en Cabo Verde y una estación de aquí de Argentina. Sí, conozco a Carlos Pulu también, conocí a Delta 44 Alfa Charlie. De hecho, hicimos la primera expedición europea a Cabo Verde, porque en aquel entonces, en el año 2000, hace 25 años, no había licencias en Cabo Verde. Era un país que salía de una dictadura comunista, bueno, una historia ahí, y no había mucha. Él fue de los poquitas. Ahora ya hay muchísimos, ya hay expediciones, hay estaciones permanentes ahí de X y de Contex, pero en aquel entonces hicimos la primera expedición ahí a la isla de São Vicente, en Cabo Verde, y la verdad que fue una experiencia. Conocí a Carlos, conocí a su familia, estuvimos ahí en su propia casa, hospedados. Qué bueno, qué linda experiencia. Sí, él se dedicaba al tema marítimo también. Él era de una empresa de pintura de barcos y cosas de esas, ahí en el puerto. Su casa se veía la bahía de ahí de São Vicente, ¿no? De Mindelo, que es la capital, Mindelo. Recuerdo muy bien aquella experiencia. Éramos un colega de Suecia, un polaco, un colega de aquí de Canarias, que era el presidente en aquel entonces de la asociación de aquí, Unión Radioaficionados de Las Palmas, y yo mismo, ¿no?, que fui el que promovió todo esto. Y gracias a él, a Rafael de Castillo, me proporcionó el contacto y luego estuve en su casa intentándole, era un poquito complicado porque la informática no la llevaba muy bien, y intentándole poner el WinLink cuando empezó, hace, pues eso, 25 años. Pero no, creo que al final lo consiguió en los últimos años, antes de fallecer. Él hacía, pero él le decía que lo que quería es
el micrófono, puro micrófono a hablar, y que eso de la transmisión de datos, que no iba con él, ¿no? No. Tal cual. Sí. José, Bueno. José, si tenés ganas, yo lo único que sé que está activo, pero lamentablemente es de habla anglosajona. En 14.300, anótate, 14.300 en 20 metros. Hay una banda o una rueda marítima, eso sí que me suena, incluso creo que se llama Cianet, ¿no? Creo que son alemanes los que lo llevan ahí, no estoy muy seguro. Cianet se llama, o sea, red del océano, ¿no? De la mar. Y después hay muchos, por ejemplo, hay un velero argentino también que se llama New Light 2, que en este momento está en Brasil, que hace todos los años hace la travesía de aquí de Buenos Aires. Bueno, muchos veleros argentinos van a Brasil. También está transmitiendo en 14.330, eso ya es un poquito más fuera de nuestra banda, ¿no? Pero bueno, entre 14.300 tú sabes y 14... que Rafael hacía la rueda al principio, la hacía fuera de la frecuencia de radioaficionados. Luego que le dijeron algunos radioaficionados, le dijeron que no, que tal, él se acomodó ahí y hicimos ahí. Él, fíjate, recuerdo una experiencia con él muy, muy grata. Yo vivía en la zona 5, mi indicativo era Eco Alfa 5 Charlie Papa Unión, en aquel entonces, eso hace ya más de 35 años, cuando el centenario de América, ¿no? Que hubo muchísimos veleros, no sé si te acordarás, en el 92, creo que es, ¿no? En el 92, sí, quinto centenario. Se hizo una experiencia muy bonita con un grupo de expedicionarios, por decirlo así, en globo, en una categoría de globo aerostático, y él hizo el seguimiento, era vía radio, tampoco había GPS, y se hizo el seguimiento. Yo lo grabé varias partes no sé dónde están ahora las grabaciones, pero eran grabaciones muy entrañables, muy emotivas, porque recuerdo que lo consiguieron, eran 5.000 kilómetros en globo desde la isla de Hierro, en este caso no de Tenerife, sino de otra isla más occidental todavía. Y el globo llegó a aterrizar o llegó, en lo que es la selva de Venezuela, de Maturín, el pueblo de la ciudad de Maturín. Sí, llegó. Correcto. Y recuerdo que una de las experiencias era en la noche. Ellos tenían un cuadro de ubicación bueno, ahora que está tan de rabiosa actualidad el tema de esa zona, tenían un cuadro de situación de los pozos petroleros de Venezuela en aquel entonces, y marcaban, sabes que lanzan una llama muy, muy alta, ¿no? Entonces hacían triangulaban digamos, los pozos para saber la posición en la que estaban. Imagínate en la noche, para saber, claro. Era increíble. Y tenían también su radio, ¿no? Comunicaban a través de radio. Incluso creo que estuvieron en varios momentos a punto de bajar. Llegaban casi a la altura del mar, y que es un mar muy infestado de tiburones, ¿no? De tiburones, y tuvieron tuvieron dificultades bastante grandes, pero llegaron hasta la selva de Maturín en globo, también una experiencia muy bonita, que fue Rafael del Castillo, cómo no podía ser otro quien la manejó, la coordinó y todo eso. Una ley. Sí, era un hombre muy especial. Tenía para tratarlo había que saber cómo tratarlo, porque no era fácil, pero hizo tanto de manera altruista por la navegación marítima, y por la comunicación marítima también. Gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros y tu tiempo. Buen fin de semana, y ya compartimos el vídeo. Dale, muchísimas gracias. URB para lo que necesiten siempre. 7-3, chao. 7-3, chao.